per se, y en eso tiene razón la gente que las critica, per se no tendrían sentido hoy en día. ¿Por qué? Porque son un producto de lujo con papel bueno, que no tiene, por ejemplo, dentro publicidad ni nada que lo soporte, y no sirven como, hablando de Marvel y DC, claro, luego hablaremos de Unrated y hablaremos de por qué en Unrated se decidió hacer grapa. Pero en el sistema, digamos, el lector habitual de cómics de superhéroes, que ve la grapa, que ya es mayor, que para qué me voy a comprar una grapa que cada vez es más cara, y tienen toda la razón. Pero, ¿qué pasa? Que se ha desvirtuado el porqué de la grapa. ¿Para qué sirve la grapa o el formato barato? ¿Para qué sirve y por qué es muy necesario en la industria? Sea la americana, que es de donde viene, o sea la actual. Ayer hice una especie de hilo en Twitter para intentar explicarlo por enésima vez. Pero lo vamos a explicar aquí. Vamos a explicar aquí de dónde sale la grapa y por qué en Estados Unidos y por qué sirve de motor de la industria del comic book y por qué es indispensable aún hoy allí todavía. Aunque hayan poco a poco se hayan también cambiado las cosas y se vayan evolucionando incluso hacia quizás en un futuro una grapa que será digital y luego dará lugar a que te compres los recopilatorios en papel y quizás no haya digital, pero sí siga siendo 16-20 páginas de cada mes comprártelo en digital. Bueno, la grapa primero se publicaba en los cómics todo en periódicos y cosas y luego se empezó a sumar la revista de cómic, que eran compendios de todos esos dominicales, no estaban elaboradas. Las revistas de cómics eran un compendio. El Detective Comics, por ejemplo. El Detective Comics anterior era un compendio de historias que incluso se habían publicado ya o se hacían un par de ellas extras para el número que tocara en cada mes. Pero eso es cuando empieza a formarse la revista. Claro, eso era un poco como las revistas estas de ciencia ficción, Claro, de historias asombrosas y tal, que era lo mismo porque en aquella época las novelas también se publicaban publicaban por serializadas. No capítulos. hay que olvidar que Sí. todo lo que valoramos como novela o como libro, sea cómic, sea novela, sea todo viene de serializarse. La única manera de ganar dinero con aquello en su época, la que fuera, me da igual que hablemos de los Tres Mosqueteros, del Quijote, que de Superman. Todo es igual. Y todo ha funcionado siempre igual porque lo que se necesita para poder ir elaborando una historia es que te vayan remunerando, que se vaya publicando las primeras partes de esa historia. Porque además también siempre ha habido una respuesta del público que generalmente el propio autor gustaba de incorporarla, hasta Alejandro Dumas incorpora cosas de las que ha ido viviendo cuando se ha ido publicando las entregas anteriores de los mosqueteros y dice, este tío que me critica tanto, el gordo que está en su casa criticándome, tiene razón, voy a hacer esta idea y la pone. O con Sherlock Holmes. O con Sherlock Holmes. Cuando le mató, Sí, eso es un buen ejemplo. Bueno, entonces la serialización de las historias es importantísima para crear una industria de ese tipo de historias, de ese tipo de... Las novelas que hemos leído toda la vida también eran por entregas, las de ciencia ficción, las de los mosqueteros, las novelas románticas, las novelitas pulp, que se publican ya en revistas directamente así, en revistas de ciencia ficción y aventuras, y ese formato es el que hereda, el que, digamos, las primeras editoriales de cómic que empiezan a hacer revistas dicen, pues vamos a coger este formato tal y como. Una revista tiene mucha tirada. Estamos hablando de la época y del contexto. Años 30, años 40, años 50, para que no nos salgamos de ahí, porque luego todo puede haber. Entonces la revista tiene publicidad de empresas, de lo que sea, de otras publicaciones. Eso ya es ya reporta una ganancia, es decir, estás gastando muy poco en publicar esa revista y luego, al ser una tirada de, hablamos, 100.000 ejemplares o algo así, por poner una cifra más o menos, de 30.000 a 100.000 ejemplares mínimo. Eso incluso en España de la época. Sí, en España también eran así. Porque también eran así, sí. Capitán Troino y demás. Sí, también tenía unas tiradas monstruosas, sí. O bueno, claro, también era el único medio que había. Pero bueno, entonces, si yo publico los primeros episodios de un cómic, vamos ya a hablar del cómic, de un Batman, yo publico los primeros episodios de un Batman o de un Superman y mientras los autores les voy pagando por los derechos de venta de esas revistas que ya se están distribuyendo, él puede seguir haciendo más. Si hoy como autor nos presentaras una serie de 6 números a un Rated Comics, lo primero que te vamos a pedir es que esté más o menos avanzada o muy hecha, pero lo ideal sería que nosotros, dándote un dinero por derechos de autor poco a poco, de lo que se va ganando con los primeros cómics, si esto fuera Estados Unidos, te diera lo suficiente y a nosotros también para seguir publicando más. Esa es la base de la grapa, es esa. Que solo si se produce de esa manera serializada se puede llegar a luego hacer tomos y libros con las sagas completas, pero viene de ahí, es que no hay otra manera. Aparte de que tenemos que tener en cuenta, por mucho que hoy ya casi se nos olvida, porque ya parece que no, de que siguen siendo series abiertas, es decir, es constante. No se trata de llegar a un final.
en general no se trata de llegar a un final, se trata de publicar un personaje que está ahí, papá, y que va teniendo aventuras todas las semanas, o sea, todos los meses. Revista de grapa. La revista de grapa tiene unas 16, 20 páginas de cómic, como mucho. Pero si os fijáis, o los que las compréis americanas, generalmente tienen 32 en total. Y luego los que os quejáis, es que toda publicidad. Claro, esa publicidad es la que paga esa edición de la revista. Al artista, al entintador, al guionista, al colorista y la imprenta. O sea, el proceso entero de trabajo de esa grapa se paga con la publicidad y en el caso de una distribución con mucha tirada, pues esa propia tirada, en cuanto se venden en las tiendas los primeros ejemplares, se compensa. Ese es el motivo de que exista la grapa. Que en España, tal y como se publica con buen papel, eso también no lo he dicho, papel malo, papel de cuché y papel de periódico. Y el americano como empresario sabe que esto es una industria y que lo primero es abaratar costes. No se trataba antes de coleccionar esos cómics, se trataba de leerlos y seguir leyendo más y comprar otros. Eso es como en el manga en Japón. No se trata de coleccionar las revistas, se trata de que las revistas puedan publicar una serie muy chula, que a la gente le encante, luego como si lo tiran al suelo, pero luego ellos reeditan los compendios de las mejores series y las convierten en mangas, en libros y todo esto. O sea, se recopilan después. Siempre funciona exactamente igual. Siempre. Desde Alejandro Dumas, para que lo sepáis. Que era negro. Por cierto. Y Víctor Hugo también. Víctor Hugo también. Eran negros, los dos. Se ha hecho una peli, del abuelo de Dumas, ¿no? O algo así. Sí, me suena. Tenemos que echar un vistazo y podríamos hablar de ella. Si la... Vale. Pues este es el porqué de la. Y en España, que incluso se publiquen licencias, se debería tratar de la misma manera. Cuando Forum, las grapas tenían 32 páginas porque era un formato que en España se permitía por pliegue de papel y tal, y eran un poco más grandes que las americanas. Salvando eso, luego que se hizo aquí, complementar con unas poquitas páginas de otro cómic, pero aún así tenían publicidad. Tenían publicidad interna de la editorial que viene muy bien para que luego el propio lector que lee un cómic quiera otro. Eso ya de por sí ya te estás ahorrando otra publicidad que pagarías fuera. Y además tenía publicidad de juegos de mesa, me acuerdo de muchos juegos de estos que se vendían en Navidad, muchas veces tenía anuncios de cursos de CCC. De cursos de CCC, del señor Atlas, del señor Cachas que te enseñaba a hacer fuertote. Pero bueno, tenía anuncios que soportaban esa publicación. El ideal es que los anuncios o la publicidad, incluso colocada como en las series de televisión, te pueda casi soportar el gasto de publicarlo en general, de pagar a los autores, de tal. Aquí en este caso en España, bueno, traductores, maquetadores, todo esto también hace falta pagarlo y la licencia, que no es poca, ojo, no es poco, pagar la licencia de traducción y de publicación en España de ese producto. Y en el caso de Marvel o DC son todos los productos, es un paquete, pero a la vez cada uno tiene su igual que cuando calculas tu sueldo como autónomo y tienes que poner lo que gastas de luz en ese pequeño trabajo que has hecho. Más que nada para que contabilices todo, pues la licencia se extendería a todos los personajes y luego hay que repartirla en cada revista que publiques, tienes su licencia y tienes un gasto. Todo eso puede ser injustificable si se suben mucho los precios. Puede haber 1000 problemas, ¿vale? Pero hay que entender de dónde viene y viene de ahí. Entonces, se debería publicar la grapa en España igual que en Estados Unidos. Publicidad dentro, menos páginas de cómic de las totales, menos, pero bastantes menos. Y si no, o sea, si aquí se llega, como está llegando, está pasando en un rated, a meter 28 páginas de cómic, deberíamos tener otras 10 de publicidad o de extras o de añadidos que nos puedan suponer retornar un poco, ya sea en visibilidad o en publicidad, el gasto y el esfuerzo de hacer esa grapa. Por eso hay varios malentendidos en el mundo del cómic cuando lo heredamos en España. El primero es ese. Normalmente nos presentan proyectos que tienen 28 o 30 páginas. Es una locura. El episodio que hagáis de cómic para presentar un proyecto de grapa, aunque no sea aquí o que sea en Estados Unidos, debería tener 16 o 20 páginas por episodio. Y después la revista debe complementar el resto con un poquito más de relleno, publicidad y algo que sirva para retornar un poco el gasto. Luego estaría la calidad del papel. La calidad del papel en España, en Forum sí se hacía con papel cutre de revista. Como periódico. Ya está, o sea, era lo que era para lo que era. Y después se hacían tomos con una saga completa y ese papel era mejor. Eso tiene sentido, pero no tiene sentido dedicarle a la grapa como se ve ahora, papel cuché de no sé cuántos gramos para la portada, el interior también súper currado, súper... No se trata de eso. En un rated hemos
hemos intentado, dentro de que las imprentas no aceptan ciertos papeles en España, hemos intentado que el papel sea del menor gramaje posible, siempre con calidad suficiente, y que la portada, si os fijáis en un rated, la portada no es de mayor gramaje ni mejor que el papel interior. Es el menor gasto posible dentro de que, además, el último factor que hay que hablar de todo esto para el tema de la grapa cara es que el papel se dispara. Cuando nosotros estábamos trabajando en las primeras ediciones de rated ya empezó a pasar. Sí, hubo En 2018 ya hubo algunas subidas, algunas alteraciones del precio del papel que había que pedir presupuestos cada 2x3 porque no cuadraban. Y ya empezaba a haber problemas también con el cartón, con las tapas duras de editar un libro infantil en tapa dura, ya suponía para un interior pequeño algo esfuerzo casi imposible. Y luego, a partir de 2019, que fue cuando hice yo el crowdfunding de Green Onions del recopilatorio, empezó a haber problemas burradas. En el propio otoño de 2019, y eso que no había ido la pandemia, empezó a haber unas subidas de papel desproporcionadas. Y se nos advirtió, fuentes internas, de que China, no se sabe, yo ya a estas alturas, yo no sé si es verdad o no, que China está desarrollando un papel sintético y que eso va a ser una competencia fortísima para el papel